Vamos a abrir en Éxodo capítulo 3, versículo 1. Y dice así: cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Siguiente versículo. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente, en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo, porque esa zarza no se consume. Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza: Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias, porque estás pisando en tierra santa. Vamos a ir ahora a Hechos capítulo 2, del 1 al 4, por favor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Señor, una vez más oramos e inclinamos nuestro corazón a ti. Padre, esa es tu palabra que hemos leído y te pedimos que hables, Señor, a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Hace algunas semanas atrás yo me sentía bastante atorado, bastante seco, bastante cansado. Y lugar donde que iba a durar que me dormía, me sentaba y lo primero que hacía era simplemente dormir. Y mi esposa me decía: algo está pasando contigo. Pero, ¿sabe? ¿Cuántos de nosotros hemos estado en ese lugar donde que estamos completamente agotados? Parece que toda la pila se nos acabó, ¿no es cierto? Y no hablamos de ese cansancio de una semana larga, agotadora, sino estamos hablando de un agotamiento profundo, que está dentro de los huesos y el alma inclusive. Ese desgaste que no se resuelve con un simple descanso o con un dormir todo el sábado. Hablamos de esa cultura del cansancio, del desgaste, del vacío que queda en nuestra vida cuando consumimos toda la energía que tenemos. Cuando tenemos agendas que están imposibles, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello, tenemos que irnos acá, tenemos que estar allá, tenemos que llamar, tenemos que visitar, tenemos un montón de cosas. Y llega el fin de semana y lo único que tenemos después del fin de semana es como si tuviéramos un puñado de cenizas, porque toda nuestra fuerza se ha acabado. La presencia de hoy en esta mañana es tan dulce, es tan dulce. Y quiero hablar esta mañana como la palabra de Dios nos muestra que esa presencia física de manera celestial es completamente diferente al cansancio que nosotros tenemos. Una realidad donde este fuego del fuerte que viene desde el cielo no produce ni un gramo, ni un centímetro, ni un milímetro de ceniza, de cansancio. Es el fuego de Dios que enciende nuestras vidas pero sin consumirnos, nos transforma sin destruirnos, nos activa pero sin agotarnos. Amén. Porque ¿cuántos de nosotros queremos vivir la presencia de Dios y tenemos miedo de que simplemente: pastor, ya no puedo hacer más, pastor, mi agenda, mi tiempo está demasiado lleno? Pero como leímos recién en Éxodo, había un fuego que estaba en una zarza, había un fuego que estaba quemando un arbusto. Y perdóneme, en el desierto no es que simplemente sea todo verde. Había una zarza, había un calor. Ese fuego podía, según los que estudian, dicen que esa zarza se debió haber quemado en segundos, porque todo se daba para que esa zarza fuera consumida por un fuego. En el medio del desierto de Madián, esa zarza está ardiendo.
Y Moisés dice, yo tengo que acercarme a ver qué es lo que sucede, porque esa zarza actúa de manera diferente a lo que la naturaleza funciona. Esa zarza ardiente está funcionando de una manera diferente a lo que nuestra mente mortal, nuestra mente natural piensa. Ese fuego que descendió sobre la zarza está hoy también en personas ordinarias, en personas como tú y yo. Pero no para quemarte, sino para levantarte, para edificarte. El fuego ya no está más en esa zarza. El fuego está en la iglesia. El fuego está en el corazón. Es ese fuego que no va a producir ceniza, no va a producir desgaste. El mundo, el fuego del mundo sí te va a producir un desgaste y te va a dejar vacío. Pero el fuego de Dios te va a mantener conectado y te va a mantener entero. Todo fuego normalmente necesita un combustible o algo que combustione de manera fina, algo que comience y que termine y que va a terminar en ceniza. Pero el fuego del Espíritu Santo es diferente. La sociedad hoy nos muestra que vivimos en base al rendimiento, en base a lo que podemos presentar. Y la iglesia también se ha llenado de eso. Tenemos cristianos, vemos cristianos que están agotados espiritualmente o que están agotados y que llegan a la iglesia el fin de semana simplemente sin aliento de levantar las manos, de adorar, de rendirse al Señor. Y no es culpa tal vez del equipo de alabanza, no es culpa tal vez del que les saludó en la puerta, es simplemente venimos vacíos. Porque esa es la mentalidad que la sociedad nos ha puesto y a veces hemos entrado de esa manera a la iglesia. Usamos el orgullo como un combustible para sostenernos en el liderazgo. No porque realmente hay una pasión en el corazón. Usamos la ansiedad como ese motor de la disciplina espiritual. Usamos la culpa como el látigo para obligarnos a producir y a ser mejor cada día. Porque si no me siento culpable, si no me siento mal. Pero hay algo que nosotros tenemos que entender, es que todo combustible o todo fuego que inicia en algo que se consume va a terminar en cenizas, excepto el fuego del Espíritu Santo que viene desde arriba. En Hebreos capítulo 3 versículo 2 vemos que hay la zarza que no se consumía. Hay un verbo ahí que significa que se come, que evapora, que consume, pero lo hace de manera pasiva. Porque no está consumiendo la zarza. Describe un estado continuo y sostenido, pero no de destrucción. Nos dice que la zarza no se quemó de una vez. Dice que estaba continuamente sin ser consumida en medio de las llamas. El fuego no depende de la zarza. El fuego del Espíritu Santo no depende de usted. Porque la zarza, usted no es el combustible. Es simplemente el escenario donde el poder, la fuerza, la grandeza de Dios existe o se muestra. La zarza solamente es el escenario donde que el Shekinah, donde que la presencia misma de Dios se manifiesta. Su vida, su corazón, su espíritu, su mente tiene que ser el lugar, el escenario donde que el Shekinah de Dios se muestre, se glorifique, se levante. Porque la presencia misma de Dios no depende de su comportamiento, no depende de mis acciones, no depende de mis talentos ni de mis dones, depende del poder de Dios. La zarza está mostrando algo que Éxodo lo manifiesta de manera contundente. El gran yo soy. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Arde sin necesidad de madera, sin necesidad de una zarza, sin necesidad de leña. El yo soy, el gran yo soy, va a arder en su vida sin necesidad de sus habilidades. Porque es la presencia misma de Dios en su corazón. Como dije, el sistema de religión basado en su rendimiento humano, en su comportamiento, en su cansancio,
es un combustible primario que como cristianos no debemos usarlo. Queremos producir la gloria de Dios. Queremos crear la presencia de Dios. Queremos que la presencia de Dios manifieste por medio de nuestras fuerzas, por medio de lo que yo hago, por medio de lo que yo digo. Pero no, la presencia de Dios se manifiesta porque Él está viniendo. La presencia de Dios se manifiesta porque simplemente Él decidió derramar su espíritu, derramar su presencia en medio de un corazón dispuesto. Cuando un metal pasa por el fuego, las impurezas que están en ese metal son aquellas que quiebran el metal. Entonces, cuando nosotros pasamos por el fuego de Dios, si nosotros lo hacemos por nuestra fuerza, nos vamos a quebrar. Cuando viene más presión de afuera, cuando viene presión del matrimonio, cuando viene presión de la familia, nos vamos a quebrar. Y por eso hay tanto cristiano desanimado, desilusionado de la iglesia. Porque lo intentamos hacer en base a nuestras fuerzas, en base a lo que yo puedo presentar. Tenemos una fatiga térmica espiritual. Hay personas que inclusive están predicando, que todavía están sirviendo, que todavía vienen los domingos, pero por dentro de su corazón no hay ninguna fuerza, porque están a punto de quebrarse. El problema no es la densidad del fuego. El problema no es que el fuego es muy fuerte. El problema es que estamos usando el material equivocado, el combustible adecuado. Juan capítulo 15:5 dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden hacer nada. La Biblia no está diciendo harán menos. Simplemente es bien categórico la palabra de Dios. Dice nada no podemos hacer alejados de Dios. Intentamos producir fruto espiritual sin conexión con la vid, es simplemente ineficiente. Si usted quiere producir fruto sin estar conectado al tronco, está rompiendo el diseño fundamental de la gracia. Usted no produce fruto, usted no trae fruto por su fuerza. Usted produce fruto, usted va a tener fruto porque está conectado a la vid, porque está conectado a la gracia de Dios, porque ha aceptado el milagro de la salvación, porque ha aceptado el perdón de Dios, porque ha aceptado la gracia de Dios. Pablo en Colosenses es mucho más fuerte. Dice: con este fin trabajo y lucho con todas mis fuerzas, las cuales Cristo produce en mí poderosamente. Pablo está diciendo: ok, aquí está la energía, aquí está la fuerza, aquí está el esfuerzo, pero el combustible, esa energía que necesito viene de Dios. Yo pongo la actividad, yo pongo el esfuerzo, pero el que me da la energía, el que da el poder es el Espíritu Santo. Es la fuente divina. Es ese fuego que quema, que tiene una intensidad máxima, pero tiene un desgaste mínimo. ¿Cuántos de nosotros a veces hemos pasado horas en adoración y nos sentimos con todo el ánimo? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado a veces 5 o 10 minutos en oración y nos levantamos? ¿Cuántos de nosotros nos hemos levantado a veces 2, 3 de la mañana a orar y al día siguiente no tenemos una pizca de sueño? Porque es el poder de Dios en su intensidad máxima, pero dándonos un desgaste mínimo, levantándonos. Y mire, Pablo dice en Gálatas 3:3: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a obrar por la carne. Pablo está diciendo bien fuerte con la iglesia de Galacia. Le está diciendo: comenzaste bien, te estabas esforzando por medio del Espíritu Santo, estabas poniendo tu esfuerzo, enfocándote en el Espíritu Santo, y ahora quieres hacerlo por la carne. Porque la iglesia de Galacia estaba diciendo que iban a ser salvos por lo que ustedes podían producir, porque la carne podía producir. Pablo dice: no, eso es erróneo. Está diciendo: debemos depender del Espíritu Santo. No necesitamos sumar obras al trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es por sí solo. No necesitamos dar mantenimiento al Espíritu Santo, a la llama del Espíritu. La carne no puede sostener lo que el Espíritu comenzó. Si el Espíritu Santo comenzó a trabajar una obra en usted, Él va a ser fiel hasta terminarla. ¿Sabe?
Muchas veces pensamos que la iglesia o que Dios nos ha llamado para que estemos agotados por Él. Hay cristianos que dicen: pastor, ¿cómo estás? Aquí estoy, pero con las justas, estoy muy agotado, pastor. No, Dios no te ha llamado a que vivas agotado por Él. Él te llama para habitar en ti y para que ser el motor inagotable de tu existencia, de tu vida, de tu familia. Y quizás lo que voy a decirle ahora es un poco duro. Si lo que hace usted hoy para Dios, o para su familia, o para su ministerio, lo está destruyendo en su salud mental, en la paz o el gozo, o si cada vez que viene al servicio le cuesta más y más de lo que usted está recibiendo, usted está quemando un combustible equivocado. La zarza no aportó nada. El fuego de Oreb solamente mostró la disponibilidad. Y eso es exactamente lo que Dios le pide el día de hoy. No su perfección, no sus credenciales, no sus estudios, no sus habilidades, no sus talentos, sino su disponibilidad para Dios. Porque nadie puede permanecer siendo el mismo cuando la distancia entre usted y la santidad de Dios se reduce a cero. Porque la proximidad, el acercamiento altera la identidad de quién es. Estoy de acuerdo, en la cultura contemporánea estamos obsesionados con la identidad, quiénes somos, qué tenemos, cuál es el apellido, cuál es el título. Pero la Biblia nos muestra una manera diferente. Nos hace que nos miremos desde adentro. La identidad no se descubre con el aislamiento. Pastor JP dijo recién: no hemos sido criados, no hemos sido levantados, no hemos sido diseñados para vivir en aislamiento, ya sea para ser padres, ya sea para ser hermanos, ya sea para ser cristianos. Hemos sido levantados para vivir en unidad. Y eso revela qué tan cerca estamos del Creador. Éxodo capítulo 3, el 4 al 5, vamos a ver que dice: viendo Jehová que él iba a ver, le llama a Moisés en medio de la zarza. Cuando usted se está acercando, cuando Moisés se acerca a la zarza, Dios le dice: Moisés, Moisés. Y Moisés responde: heme aquí. Y él le dice: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas, tierra santa es. Cuando Dios le llama a Moisés, Moisés le está diciendo: hey, momento. Está demostrando que hay una intención de llamar tu atención. Quizás de pronto Dios te ha llamado a ti y te ha dicho: Valeria, Juan, Rebeca, Carlos. Quizás te está llamando de una manera para que le prestes atención. Porque el nuevo caminar con Cristo demanda nuestra atención completa, nuestro enfoque, nuestra visión completa hacia Dios. Porque tenemos que enfocarnos hacia Él. Y no lo hace solamente con Moisés, lo hace con Abraham, lo hace con Jacob, lo hace con Samuel. Pero a veces pensamos que es simplemente un llamado de atención, y no lo es. Es simplemente un recordatorio que tu identidad va a ser redefinida por el Creador. Como dijo pastor recientemente, el nombre importa. El nombre importa. Y quizás a usted no le guste el nombre que usted tiene, pero el nombre importa. Cuando viene de parte de Dios y dice: mi hijo eres tú, mi hija eres tú. Mi hija, mi hijo eres tú. Y cuando Él dice: a ti te he puesto por sacerdote, tú eres príncipe, tú eres sacerdote, a ti te he puesto como rey. Esa es la identidad que Dios quiere. Pero un momento, antes de entrar a poder tomar posesión de la identidad, nosotros tenemos que entender algo: que Dios nos llama a lo sagrado, y lo sagrado no puede volverse común. Lo sagrado, mi hermano, no puede volverse común. Y eso es lo que Dios le está diciendo a Moisés: momento, el lugar que estás a punto de entrar es santo y no puede entrar nada que esté contaminado. Hay una línea
Dios le da una orden a Moisés para que no avance. Pero la palabra que utiliza en el texto hebreo significa desprenderse, dejar caer, despojarse de algo que lleva puesto. Es un imperativo urgente que llama a la iglesia el día de hoy a despojarnos de esas sandalias, a despojarnos de esos instrumentos que muchas veces nos dan la autonomía y movimiento propio de la dependencia de Dios. La santidad en el monte Horeb no era de propiedad geológica o geográfica. Es decir, la misma presencia que sucedió, que estaba sucediendo en Horeb, es la misma presencia que está sucediendo hoy en su vida, en mi vida y en este lugar. Porque la presencia de Dios no depende del lugar, depende de la disponibilidad. Moisés tenía que descubrir quién era él, que él iba a ser el libertador de Israel, pero tenía que despojarse primero de dos identidades construidas por años: ser un príncipe en Egipto y ser un pastor de ovejas, anónimo en el desierto. Él tenía que despojarse de eso. Nosotros muchas veces tenemos que despojarnos de quienes pensamos que somos. Isaías capítulo 6 versículo 5 dice: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y ella habla una verdad muy importante que usted y yo tenemos que entender como iglesia. La presencia de Dios está disponible para usted y para mí, siempre y cuando estemos dispuestos a entrar en su presencia, siempre y cuando estemos dispuestos a despojarnos lo que nos limita de la presencia de Dios. Pero también la presencia de Dios no solamente está habitando en Horeb, no solamente está habitando en la zarza, está habitando y está disponible para usted y para mí en los corazones, en la mente de cada persona que abre su corazón a Él. Amén, iglesia. Por eso hay un nuevo pacto. Y Efesios 2:13 lo dice: pero ahora en Cristo, ustedes que antes estaban lejos han sido acercados mediante la sangre de Cristo. Si usted aceptó a Cristo, si usted rompió ese límite por medio de aceptar la sangre de Cristo, esa presencia está disponible para que usted camine a ella. Antes estaba dividiendo, ahora el velo se ha roto. La presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo está disponible para usted, mi hermano. Porque el nuevo pacto lo ha hecho. Ahora usted está cercano. Pero tenga claro que cuando usted se acerca a Dios, su identidad va a cambiar. Usted ya no va a ser el mismo. Porque su presencia introduce una lógica celestial que va a insultar la lógica humana. Porque nosotros siempre queremos entender a Dios. Es que Dios cómo puede obrar conmigo. Es que Dios cómo me puede usar. Es que Dios cómo puede bendecirme. Es que Dios cómo puede hacer. Déjeme decirle, esa lógica siempre ha fallado a lo largo de toda la historia. Vemos a un Noé construyendo un arca en medio de la tierra seca donde no había lluvia. Pero tenía sentido cuando Dios mandó el diluvio para preservar la humanidad. No tiene lógica viendo a Moisés con una vara para derrotar un ejército en medio del mar. Pero tuvo sentido cuando la presencia de Dios vino y partió el mar rojo para que ellos caminaran. No tiene sentido cuando vemos 3 hombres fieles a Dios siendo botados a un horno de fuego que ardía 7 veces más para que consuma a cualquier humano. Pero tiene sentido cuando Dios decide mandar a su ángel para que le libere. Para que, como dice la Biblia, que ni siquiera un cabello fuera quemado y ni siquiera tuvieran olor a quemado. No tiene lógica, pero sí tiene lógica en el plan de Dios. Sí tiene lógica cuando el rey Nabucodonosor mismo reconoce y dice: ¿no echaron a 3 varones y ahora veo 4 que se pasean en el medio del fuego y el cuarto es semejante a los hijos de Dios? El propio Nabucodonosor
el propio mundo va a reconocer que hay una presencia de Dios. El mundo va a saber que hay una libertad que viene de parte de Dios. El mundo va a saber que la presencia misma de Dios está en usted, si usted está dispuesto a caminar con Él y su identidad está dispuesta a ser cambiada, porque el Espíritu Santo tiene ese poder para cambiarnos. Iglesia, usted no va a ser el mismo. Usted no va a ser la misma persona que salga el día de hoy, porque el Espíritu Santo va a entrar en su vida y va a cambiarla. Y va a dejar las cosas atrás. Solo si usted está disponible. Porque la presencia de Dios, cuando usted aceptó a Jesucristo, ya habita en usted. El fuego del mundo ya no tiene jurisdicción, ya no tiene poder, ya no tiene potestad sobre usted. Porque la proximidad, la cercanía a Dios lo cambia todo. Dios está llamando esta mañana a dar un paso fuera de su lógica, fuera de lo que usted piense, a sacar, a renunciar sus esfuerzos humanos, sus obras humanas, y sumergirse en la presión, en la dimensión de Dios, donde lo imposible no es la excepción. Lo imposible es lo natural para Dios, porque lo imposible se puede lograr por medio de la presencia de Dios. Y cuando nosotros estemos unidos, como dice la palabra en Hechos, cuando estamos unidos como un cuerpo en Cristo, va a ser magnificada esa presencia, esa frecuencia. El fuego no comenzó aislando a un hombre en el desierto, se perfecciona conectando a una comunidad en el aposento. Tenemos un problema generacional, que pensamos que somos individuos o individualmente espirituales. Creemos que la madurez del espíritu o en el espíritu es un asunto sumamente privado. No lo queremos compartir. Es solo entre Dios y yo. Buscamos la experiencia personal en el desierto de la individualidad. Estamos convencidos de que el fuego más puro es el que arde en la soledad nuestra. Pero la manera en que se fue diseñado el nuevo pacto muestra un ministerio compartido. Y a veces la experiencia individual nos puede cansar y nos puede agotar, pero cuando estamos unidos, mira lo que pasó en Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Siempre me pregunté esto. Yo creo que la Biblia tiene un problema. Dice unánimes y dice juntos. ¿Acaso las dos palabras no significan lo mismo? Unánimes y juntos. Hay veces que podemos estar juntos como iglesia, pero no estamos unánimes en el espíritu. Hay veces que estamos unidos, sentados en el mismo lugar, pero no estamos unidos en espíritu. Y la Biblia siempre nos ama y nos dice que debemos ser un solo cuerpo, una sola iglesia, una sola mente, un solo espíritu para adorar a nuestro Señor. La Biblia dice que está buscando adoradores en espíritu y en verdad, que adoren al Señor en un solo cuerpo, en una sola mente, en un solo corazón. Pero la iglesia se divide, es que yo no me siento con tal, yo no me siento con aquel, yo no comparto con él, yo no comparto con aquel. Hermanos, la Biblia nos llama a vivir en unidad, nos llama a vivir juntos, unánimes, buscando la presencia, buscando el rostro de Dios. Esa es la diferencia. Y la Biblia nos muestra en Hechos capítulo 2 que viene la presencia cuando estamos unánimes y estamos juntos. Lucas nos muestra ese estallido pentecostal que queremos. Créame, oro y le pido al Señor: Señor, derrama de tu espíritu. Señor, manda esas lenguas, manda sanidad, manda dones, manda talentos, manda visión, manda profecía sobre la iglesia. Pero la iglesia necesita estar unida. La iglesia necesita estar unánime en adoración. Y voy a pedir al equipo de alabanza que pase, porque necesitamos levantarnos como iglesia, adorando juntos en espíritu y en verdad. El día miércoles el pastor explicó algo y dijo: con una canción, con las manos levantadas no podemos crear. Cuando queremos crear manualmente la presencia de Dios, nos vamos a sentir inútiles y desgastados. Pero cuando dejamos que la presencia de Dios llene este lugar,
en adoración, vamos a ver cosas diferentes. Es como, tenemos diferentes instrumentos, tenemos el piano, tenemos la batería, tenemos las cuerdas. Todos cantan, todos tocan de manera diferente, todos entonan la música de manera diferente. Pero cuando todos juntos se unen, algo hermoso sucede. Iglesia, mira la evolución en el Antiguo Testamento. En Horeb, en Éxodo capítulo 3, el fuego desciende sobre una zarza aislada para hablarle a un hombre. Luego se va a Sinaí, donde el pueblo ve la presencia de Dios, pero no puede acercarse. Porque en ese tiempo estábamos bajo pena de muerte. No habíamos sido redimidos. Pero en Hechos capítulos 2 dice la Biblia que se le apareció como lenguas repartidas como de fuego sobre aquellos que estaban ahí. Cada cristiano se convirtió en una zarza. Cada cristiano se convirtió en ese monte. Cada cristiano se llenó de la presencia de Dios. Pero la palabra que utiliza en el griego significa que hizo residencia en ellos. Hermano, la presencia de Dios no solo quiere visitar su vida, no solamente quiere pasar por su vida, quiere habitar en usted. Salmo 133 dice que bueno y que agradable es que los hermanos convivan en armonía. En un lugar así el Señor manda su bendición, que es vida para siempre. La bendición, el fuego del Espíritu, no viene al azar en iglesias dispersas. Es una ordenanza de parte de Dios que está llamada a estar en unidad, donde hay cohesión, sincronía, armonía. El aceite, el rocío de la presencia de Dios va a venir de manera orgánica e inevitable. No necesitamos crear. Mateo 18:19, Jesús mismo lo dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Iglesia, quizás hoy necesitas despojarte de algo. Quizás hoy necesitas deleitarte en la presencia de Dios. Quizás hoy necesitas levantarte en armonía con tu hermano de la izquierda o la derecha.